Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No pudo Dios
Señor Jesús, creemos en ti, esperamos en ti y te amamos. Pero acrecienta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, para que podamos estar más unidos a ti y también más unidos con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Gracias, Señor, por estar aquí presente en esta hostia consagrada. Gracias, Señor, porque nos permites que en esta semana anunciemos tu palabra, para que muchos descubran el amor del Padre hacia ti y hacia nosotros. Que descubramos también cómo el pecado es el que nos aparta de Él, pero el Padre Celestial te envía a ti para que seas fuente de salvación. Y una vez creyendo en ti y con una verdadera conversión, podamos consagrarnos a ti, para que podamos de ahí en adelante, llenos del Espíritu Santo, formar una verdadera comunidad, ahora en nuestra familia y después ya en la comunidad de la Iglesia. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por permitirnos esta evangelización a través de las redes sociales. Enseguida tendremos el tema del Espíritu Santo y luego la liturgia de la consagración, para terminar con la bendición con el Santísimo y después la Santa Misa. Espíritu Santo, ven.
Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros este día jueves, cuarto día de la evangelización. Me da mucho gusto que sigo viendo que muchas personas desde el lunes están acompañándonos. El día de hoy, como ya comentó el Padre, vamos a ver el tema del don del Espíritu Santo. Es un tema muy bonito porque es parte importante de lo que viene a complementar nuestra evangelización y nuestra vida como cristianos. Ya vimos que Dios nos ama infinitamente, ya sabemos que Jesús nos salva, ya estamos conscientes de lo que es el pecado, ya sabemos las consecuencias del pecado también, pero a lo mejor puede haber todavía una duda que te llegue o que te haga todavía preguntarte qué sigue, ¿verdad? O sea, ya lo acepté a Jesús, ya me convierto, ya tengo una fe viva en Él, pero ¿qué te falta para ser una criatura nueva? Bueno, lo que nos falta muchas veces es el Espíritu Santo. Ahora sí que el Espíritu Santo viene a complementar el combo, ¿verdad? De todo lo que ya vimos y puede ser lo que nos falte en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo, que aparece primero como una promesa, como la promesa del Padre. Es una promesa que nos dice en el Evangelio de Juan 16:7. Jesús, antes de su muerte, a los discípulos les dice: en verdad les digo, me conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, no vendría a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré. Es una promesa. En ese momento Jesús todavía estaba con ellos y se los anuncia como una promesa. Después, cuando Jesús resucita y se les aparece a los discípulos, les dice: aguarden en Jerusalén, esperen la promesa del Padre, de la que tanto les había platicado durante sus prédicas, durante todo el caminar con ellos. Pero aquí viene algo muy interesante, que a lo mejor decimos, bueno, los discípulos tal vez en ese momento no sabían qué iba a pasar, ¿verdad? No sabían qué iba a suceder, de qué promesa les estaba hablando Jesús en ese momento. Era algo que ellos necesitaban, porque las pruebas que venían iban a ser muy difíciles y Jesús lo sabía. Entonces, lo que les dijo, nos dice en Lucas 24:49, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Esto es algo muy importante, revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Era lo que ellos iban a necesitar para las pruebas que se avecinaban, ya que Jesús no iba a estar con ellos físicamente, solamente iba a estar espiritualmente. Les dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto nos lo dice en Hechos 1:8. Eso era lo que se refería a Jesús cuando les hablaba de la promesa del Padre, ¿verdad? Porque Jesús sabía que no iban a poder vivir sin el Espíritu y sobre todo sin un corazón nuevo. Si Dios no cumplía esa promesa hecha antes, ellos no iban a poder. Ellos se enfrentaron a muchas pruebas después de que Jesús se fue y no sabían ellos cómo iban a actuar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros en nuestra vida estamos de esa manera, no sabemos cómo actuar ante ciertas situaciones, ante lo que nos vaya arrastrando en el día a día, ¿verdad? Entonces debemos de pedir también esa fuerza que viene de lo alto, lo decía el canto que estábamos compartiendo hace un momento. Ven poder de lo alto, llénanos de ti. A veces se nos olvida que tenemos el Espíritu Santo y que es lo que debemos, en lo que nos debemos
soportar, ¿verdad? Para poder seguir en cada una de nuestras situaciones diarias. En Ezequiel 11, del 19 al 20, la promesa aún no se cumplía. Sin embargo, lo que nos comparte la palabra en ese versículo nos dice: yo les daré un corazón y les daré un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. Ezequiel 11 del 19 al 20. Aquí la promesa aún no se cumplía, mas sin embargo Él nos dice, ¿verdad? Les daré un solo corazón, un espíritu nuevo. Nuestro corazón nos tiene que quedar claro en este caminar que solamente puede ser cambiado por Dios. Eso es lo único. Entonces se necesita una renovación interior por medio del Espíritu de Dios para que nos transforme realmente y poder vivir al 100% nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nos da su Espíritu no solo para que lo conozcamos, sino para que podamos vivir su vida, siguiendo una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu Santo es quien debe de guiar nuestra vida. Es lo que debemos de tener. Es como nuestro cirio pascual, nuestra luz, siempre tiene que estar encendido, porque es lo que nos va a indicar el camino en el día a día. Yo creo que muchos de nosotros en la escuela llevamos a cabo una práctica. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, me encargaron un frasquito con algodón y un frijolito. Entonces pues yo tenía que echar el frijolito, echarle agua, esperar a que germinara, y ahí andaba yo cuidando el frijolito. De la misma manera que esperamos que germine ese frijolito, debemos de esperar que nuestro corazón también germine en el camino espiritual, ¿verdad? En Dios, en Jesús. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con el frijolito? Bueno, pues yo le echaba agua, lo limpiaba cuando ya una vez que germinó y empezó a crecer, y lo cuidaba y le tenía mucho cuidado de que no se me fuera a morir la plantita. De la misma manera tenemos que regar nuestra plantita interior. Si nuestra semilla ya germinó, ya aceptamos a Jesús, ya nos convertimos y todo, hay que seguir regando la plantita interior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por medio de los sacramentos, de la oración, de la palabra de Dios. Todo eso debe de ir alimentando y debe de estar haciendo crecer nuestra plantita interior. Va a llegar un momento, porque llegó un momento en que la plantita ya no cabía en el frasquito. Era un frasquito chiquitito de vidrio, de papillas, de esos de bebé. Entonces llegó un momento en que la plantita ya no ocupó ahí. ¿Qué tuve que hacer? Pues sacarla, trasplantarla, ponerla en una maceta, y empezó a crecer. De la misma manera, va a llegar un momento en que ya necesitamos cada vez más, y vamos a seguir floreciendo, y nuestra plantita va a crecer de una manera muy grande, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo viene a guiar nuestra vida. Eso es algo que nos debe de quedar muy claro. No tú, o sea, es el Espíritu Santo. Nos cuesta mucho, no es un camino fácil, ¿verdad? Yo tengo en esto de la iglesia y estar conociendo a Dios aproximadamente unos 4 años más o menos, y ha hecho nada conmigo, o sea, más sin embargo yo quiero que la plantita siga creciendo. Yo, si Dios lo permite, me visualizo a lo mejor en unos 10 años, en unos 15 años, si Dios me presta vida, y me voy a acordar de este momento y voy a decir, wow, o sea, eran 3, 4 años hiciste esto, y ahora que son 10 años, wow, o sea, mi planta ya está gigante,
porque yo la quiero seguir cosechando, porque yo quiero que siga germinándose. Entonces a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? El que el Espíritu Santo sea el que guíe mi vida. Mas sin embargo, yo porque soy un ser humano y porque soy la carne, le digo, no, es que esto es lo que yo quiero hacer, cuando en realidad es el Espíritu Santo el que lo debe de hacer. Entonces, la acción del Espíritu Santo en el hombre debe de hacer cambiar todo para que nosotros podamos testificar en algún momento el vivir en el camino de Dios, el amar, el servir a Cristo, el orar. Eso es lo que debemos de testificar nosotros ya una vez que dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en este camino, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos debe desea más bien y hace que no demos satisfacción a las obras de la carne, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5 del 17 al 18. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son contrarias entre sí, pero si son conducidos por el espíritu, no están bajo la ley. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que vive en la carne y alguien que vive en el espíritu? Pues bueno, el primero pues es esclavo de la carne, ¿verdad? Nos dice Gálatas 5 del 19 al 23. Sin embargo, el que vive en el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Eso es lo que viene a ser una renovación profunda en nosotros, pero ya con el Espíritu Santo. Hemos escuchado muchas veces sobre la ciudad de Corinto en el Evangelio, en las cartas, en la Biblia, que era una ciudad muy próspera y tenía un par de puertos y era una ciudad cosmopolita, mas sin embargo era muy famosa también por todo el pecado que sobreabundaba en esa ciudad, ¿verdad? Entonces, de hecho, los pecados que nos menciona en la primera carta de los Corintios, del 6 al 9, 11, San Pablo nos dice que había multitud de impuros, de idólatras, de adúlteros, de homosexuales, de ladrones, borrachos, ávaros, ultrajadores y rapaces. Y San Pablo les dice a los cristianos: tales fueron algunos de entre ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús, en el Espíritu de nuestro Dios. Por eso cuando los corintios aceptan el Evangelio y experimentan la nueva vida en el Espíritu, son criaturas nuevas, ¿verdad? Entonces muchas veces nos cuesta mucho trabajo dejar todo ese camino de la carne, ¿verdad? Que ya platicábamos ahorita. Nos cuesta muchísimo trabajo, no es fácil y me incluyo porque a mí todavía me cuestan muchas cosas. No somos perfectos solamente es Dios. Y es un camino muy largo, ¿verdad? Pero no se nos debe de olvidar la recompensa que vamos a tener al final si seguimos en ese camino y si podemos hacer morir a nuestra carne y seguir caminando en el Espíritu. Eso es lo que debe de estar fijo en nosotros y complementar. El que está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado, un mundo nuevo ha llegado, dice San Pablo en la segunda carta de los Corintios. Una nueva criatura. Es la obra central del Espíritu Santo, hacernos criaturas totalmente nuevas en el Espíritu, ¿verdad? Volvemos a la plantita. ¿Con qué estás regando tú en este momento tu plantita? ¿Verdad? La estás regando con cosas del mundo. Ahorita lamentablemente hay muchísimas cosas en internet que están al acceso de todo mundo, incluyendo de los más jóvenes, los niños, ¿verdad?
si tú estás alimentando tu plantita con cosas mundanas, vas a dar frutos del mundo. Eso es indiscutible. Tú vas por el mal camino, vas a estar haciendo malas obras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te dejas llevar por la carne. Mas, sin embargo, la alimentas con el Espíritu Santo, la alimentas con los sacramentos, la alimentas con la palabra de Dios, con oración, vas a dar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Pues el gozo, la paz, la bondad, la paciencia, la fe, la castidad. Esos son los frutos que tú vas a dar si estás con el Espíritu Santo. Entonces yo te invito a reflexionar en este momento, ¿qué frutos quiero dar? ¿Quiero dar frutos mundanos o quiero dar frutos del Espíritu Santo? Piénsalo y reflexiónalo, porque nos dice también la palabra de Dios en Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo, ese mismo no es de Cristo. Así nos dice. Entonces, por tus frutos, los frutos que tú vayas a dar, por eso te van a conocer, ¿verdad? ¿Por qué frutos quieres que te reconozcan? Yo conozco muchas personas que han estado en el mundo, ¿verdad? Han tenido frutos mundanos y, ¿te acuerdas de fulanita? Sí, ya me acordé, la que era bien pachanguera y le encantaba. Dio frutos mundanos, ¿verdad? Mas sin embargo me dicen, oye, ¿te acuerdas de aquella que...? Sí. Siempre estaba en misa y hacía esto y oraba y sí. Te van a conocer por tus frutos. ¿Por cuáles frutos quieres que te conozcan? Yo quiero que me conozcan por los del Espíritu Santo, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo quiero que me conozcan por eso. Pero me está costando y yo sé que con la fe puesta en Jesús y en Dios lo vamos a poder lograr, ¿verdad? No es fácil, porque ni siquiera Jesús tuvo el camino fácil, pero con la fe firme lo podemos lograr, y sobre todo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces llega el momento en que la promesa se cumple ya después de la resurrección de Jesús. Nos hablan, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de todo lo que hicieron los apóstoles ya una vez que no estuvo Jesús. Si ustedes tienen oportunidad de leerlo, de meditarlo, créanme, ahí viene todo y dices, wow, o sea, todo lo que pudieron hacer los apóstoles ya sin Jesús. Yo no me imagino siendo apóstol de Jesús y que me diga, adiós, ahí nos vemos, ahí se quedan, ahí les dejo el Espíritu Santo. Híjole, qué difícil para los apóstoles, ¿verdad? Entonces ellos debieron de haber tenido su convicción, su fe y ahora sí que rendirse, ¿verdad? Dejarse convencer por él para que lo hicieran. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla del cumplimiento de la promesa. En Hechos 2, del 1 al 4, cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí es la promesa ya cumplida. ¿Qué era lo que veía la gente en aquel Pentecostés? Veía el gozo, veía la fe, veía todo lo que estaban logrando los apóstoles con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ya con la promesa cumplida? Que se nos note. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, se nos va a notar. Y me pasó hace algún tiempo con una persona que tenía mucho tiempo que no veía, y yo empecé a acercarme a la iglesia y a hacer todo esto que estamos haciendo, y me decía, oye, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo vas? Y, pues bien, fíjate que ya me acerqué a la iglesia y yo me deschongué, ¿verdad? Y se me salía
me llenaba la boca de decirlo, de lo feliz que estaba. Entonces me dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que realmente estás contenta y estás feliz con lo que está haciendo Dios contigo, porque se te nota en tus ojos, se te nota la manera de que lo expresas, se te nota. Entonces, que se les note. Si ustedes realmente quieren tener el Espíritu Santo en su vida y quieren que sea Él que los guía y ya están decididos, que se les note, que sea una alegría, un gozo, una emoción de servir a Dios, de amar al prójimo y de conducir la vida por el Espíritu Santo. Es lo que debemos de hacer. Ya que siempre va a haber un antes y un después, ¿verdad? Los invito a que se les note, a que vean sus frutos del Espíritu Santo. Si lo quieres recibir, hermanos, no cuesta, es gratis. Si lo quieres recibir, el día de hoy te invitamos a que lo recibas. ¿Cómo lo vas a recibir? Simple y sencillamente dejándolo. Es como lo podemos hacer, no va a haber otra manera. Simplemente hay que dejarlo entrar y Él va a hacer el resto. Te invitamos en esta tarde que te dejes llevar y guiar por el Espíritu Santo. Y en un momentito más vamos a pasar con el Padre para hacer la liturgia de consagración. Pero créelo y pídelo con mucha oración y con mucha fe, que quieres el Espíritu Santo en tu vida, para que sea el que te guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El señorío de Jesús. Según San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 11, nos dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En el libro de los Hechos, también en el capítulo 2, nos dice que a este Jesús lo resucitó Dios, y de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Señorío significa dominio o mando sobre una persona o muchas personas. Lo que no te permite ser feliz es porque todo gira alrededor de uno mismo. Dominio o mando sobre algo, sobre forma de tener autoridad y poder, derecho, distinción, elegancia. En Efesios capítulo 1 nos dice: ¿y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en los venideros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Por qué Jesús es Señor? En primer lugar, la supereminente grandeza de su poder, que significa lanzar más allá de la marca usual, sobrepasar, eminente, exceder, abundante, superabundante, como nos dice Apocalipsis en el capítulo 11. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En segundo lugar, resucitándole de los muertos, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a ustedes, a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que habita en ustedes. En tercer lugar, sentándole a su derecha en los lugares celestiales, como nos dice San Marcos en el capítulo 12. David mismo dijo que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, que el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y también, en el siguiente apartado, sobre todo principado. San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2 nos dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en el siguiente apartado nos dice: sobre todo nombre. También en Filipenses capítulo 2 versículo 9 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y también nos dice: sometió todas las cosas bajo sus pies.
En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, nos dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Luego, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 18, nos dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por lo tanto, se concluye como en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 8, nos dice: pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es cetro de equidad. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Quiénes se presentan hoy como señores de nuestra vida y qué nos ofrecen? En nuestra vida actual, en nuestro mundo, ¿quiénes son nuestros señores? Tal vez sea la televisión, tal vez el internet, las redes sociales, o a lo mejor algún artista, algún actor, alguna novela. ¿Quiénes son nuestros señores ahora? Tal vez la droga, el sexo, el alcohol, la pornografía, la infidelidad, el dinero, la figura, la superstición, la hechicería, la brujería. Esos son nuestros señores que están acechándonos y quieren que nos sometamos a ellos. Todo esto impide que Jesús sea el Señor de mi vida. ¿Qué nos ofrece Jesús? Jesús nos ofrece paz, gozo, esperanza, salvación, vida eterna, su Espíritu. Nos hace herederos de las promesas del Padre. ¿Cómo hacer para que Jesús se convierta en el Señor de mi vida? En primer lugar, renunciar a todo mal, al pecado, a todo lo que me aleja de Dios. Quien nos transforma y nos conduce al Señor es el Espíritu Santo, como lo acabamos de escuchar hace un momento. Cuando el señorío de Jesús está en mi vida, yo tengo alegría, yo tengo gozo, soy feliz, irradio esa alegría hacia los demás. La oración es el manantial donde debemos sumergirnos diariamente. Hay que orar por los demás. Así, Dios oirá nuestras necesidades. Nuestra doctrina está resumida en el credo. La palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios no se discute, se vive. Ahora vamos a hacer una oración de consagración, también además de nuestra consagración a Jesús. Vamos a consagrar nuestra vida, nuestra comunidad parroquial, nuestra sociedad y a toda la humanidad, especialmente a México, a toda América Latina y el Caribe,
Una oración a la Virgen de Guadalupe en estos tiempos de pandemia. Esta oración ha sido realizada o hecha por los obispos de América Latina y del Caribe, el CELAM. Podemos irlo repitiendo. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo Jesucristo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta, tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor Jesucristo levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé tierna compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontramos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, al cual también nos consagramos y al cual también pedimos su ayuda, para que, siendo Él el Señor, mi Señor, nuestro Señor, nos llene de fortaleza, nos llene de paciencia, nos llene de su amor, y que en su gran amor y en su gran misericordia aleje todo tipo de enfermedad, de contagio y de muerte. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Con esto damos por terminado esta liturgia de consagración. Vamos enseguida a dar la bendición con el Santísimo y terminando la misa. Y el día de mañana, Dios mediante, a las 6:30, nuevamente reanudamos el horario ordinario, donde tendremos el último tema y también tendremos un momento de alabanza.
más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Tu cuerpo, tu sangre, tu presencia viva. Tu cuerpo, tu sangre, tu presencia viva. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Nos has dado el pan del cielo y con él la ley. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea María, Madre de la Iglesia. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo.
sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Vamos a ofrecer esta misa por todas las personas que han fallecido, familiares, amigos, conocidos, y que han especialmente fallecido por COVID-19. Te pedimos, Señor, en esta misa también por el eterno descanso de Eleuterio Quesada Gutiérrez en su segundo aniversario de su fallecimiento.
Te pedimos también, Señor, por todos los enfermos, no solo por los enfermos de COVID-19, sino por todos los enfermos, en especial por estos enfermos de COVID. También te damos gracias el día de hoy, Señor, por todos los niños del mundo, en especial por los de nuestra patria, en especial por los de nuestra diócesis de Matamoros, en especial por los niños de nuestra parroquia San Francisco de Asís, por todos los niños, familiares, amigos, conocidos también de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque gracias a ellos debemos nosotros recordar, aunque ya seamos adultos, que nunca debemos dejar de ser niños para poder entrar al reino de los cielos. Y para disponernos a participar en esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días en que por gracia tuya la hemos experimentado más plenamente, para que libres de las tinieblas del error nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como
Como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada en la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. ¿Cuántos temen a Dios? Vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró de su gracia. Tu salvación, Señor, Es para todos. Aleluya. Aleluya, 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 yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Eso espíritu. sí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos míos.
Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien no coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este jueves de la tercera semana del tiempo pascual, el Señor nos invita a reflexionar sobre este pan de vida. En todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan se nos habla de este pan. Comienza en el versículo 1 del capítulo 6, nos habla acerca de la multiplicación de los panes, cómo da de comer a muchos, a miles de personas, con 5 panes y 2 pescados, y cómo se sacia y todavía sobran muchos canastos con los pedazos de alimento que sobraron. Después nos va a ir hablando acerca de que no debemos buscar siempre ese pan, sino el pan bajado del cielo. Y Jesús se nos presenta como el verdadero pan bajado del cielo. Y todo el capítulo 6 nos va a estar hablando San Juan sobre cómo Cristo es el verdadero pan bajado del cielo. El que coma mi carne, dice Jesús, y beba mi sangre, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sin embargo, todos los discípulos que lo seguían no entendían con claridad cómo era ese alimento que Jesús les daba. Y le reclaman: ¿acaso eres tú más que Moisés? Moisés nos dio el pan en el maná en el desierto. ¿Y tú cómo nos vas a dar ese pan? Pues Jesús les dice: yo soy ese pan. No fue Moisés quien les dio el maná, sino fue mi Padre quien les va a dar el verdadero pan bajado del cielo. Muchos de sus discípulos, una vez que no entendían cómo iban a comerse a Jesús, tal vez pensaban que se lo iban a comer a mordidas y a beber su sangre ahí pegados a la yugular, o no sé, tal vez así pensaban, y por eso decían: esta forma de hablar de Jesús es intolerable, y empezaban a retirarse. Y los discípulos también andaban ahí como con dudas. Y más adelante en este texto del capítulo 6 de San Juan, les va a preguntar Jesús: ¿y ustedes también me quieren dejar? ¿También ustedes se quieren ir? Pero Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, le va a decir: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso nosotros hoy debemos de pedirles a Jesús y a nuestro Padre Dios, en el amor del Espíritu Santo, que acrecienten en cada uno de nosotros nuestra fe, para que, creyendo en Él, tengamos vida. Ahora sabemos que no vamos a comernos a Jesús a mordidas o a beber su sangre ahí pegados en una vena, sino que en la última cena Jesús va a convertir aquel pan en su cuerpo y aquel vino en su sangre.
Y les va a decir a los apóstoles, esto mismo que yo acabo de hacer ahora, háganlo ustedes en conmemoración mía. Les da autoridad, les da potestad, los consagra como sacerdotes para convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, lo que haremos en un momento más sobre este altar. Por eso hoy le pedimos al Señor que acreciente nuestra fe para que estemos siempre hambrientos y sedientos de alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, porque sabemos que esto nos da vida eterna. Hagamos nuestra oración universal. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres, y a cada petición diremos: Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Por la salud de toda la humanidad, y que se quede libre de esta pandemia y que pronto termine y podamos volver a nuestras ocupaciones ordinarias, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Canto de Pastor. Ante ti.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándose gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándose gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia tenida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eugenio Andrés y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de Eleuterio Quesada Gutiérrez, a quien llamaste de este mundo en tu presencia, concede que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, María de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque Cristo ha resucitado, dirijámonos al Padre Celestial con la oración que Jesús mismo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Denos en el Espíritu de Cristo resucitado un signo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nombre de Jesús, toda rodilla se doble al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, que Cristo Jesús es Señor, para la gloria del Padre. Para todos los que nos ven y que no han podido recibir sacramentalmente el cuerpo de Cristo, hagamos esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a mi corazón espiritualmente. Y como ya te he recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y
ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.